La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos al Dios bueno, generoso, bondadoso, al Dios omnipotente, al que todo lo puede, por la oportunidad santa que nos da en esta hora de poder llegar hasta ustedes por medio de este mensaje. Quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven a través de Telebendición, que el Señor les bendiga mucho. Y también a aquellos que ahora mismo nos escuchan a través de Radio Bonao, allá en República Dominicana, están en vivo. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Es el privilegio nuestro de que juntos podamos abrir el libro santo y poder extraer el rema del Espíritu. Así que vamos a edificarnos. Confío en Dios y sé que Él es bueno y que en esta hora quiere hablarnos. Estudiemos la palabra. Dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 19, y también voy a leer el verso 21. Dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy bien, que el Señor bueno y fiel nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Hermanos amados, quiero compartir con ustedes este mensaje que el Dios bueno me ha confiado. Y lo he titulado: Déjame ser un jornalero. Lo repito para los que escriben: déjame ser un jornalero. Ustedes conocen bien el contexto de los versos que hemos leído. Sabemos que aquí trata de el hijo pródigo, de aquel muchacho que en un momento de su vida le pidió a su padre el testamento. Le dijo: dame la herencia que me corresponde. Y ustedes ya saben lo que ocurrió. El padre repartió la herencia y el muchacho se fue, y la Escritura dice que vivió perdidamente y todo lo gastó. Y entonces un día, dice la Escritura, un buen día, volviendo en sí, el muchacho dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo aquí? Es una locura, dice él. Yo necesito regresar a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y entonces se determinó a regresar, y vemos el espíritu. Él se fue con un espíritu altivo y regresó con un espíritu humilde. Él se fue confiando en el testamento, en el dinero, y Dios sabemos que permitió que éste perdiera todo y lo trató, pudiéramos decir, y entonces pues él reconoció que había cometido un error. Y es interesante porque este muchacho, en el pasaje como hemos leído, él dice: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, ya no soy digno de ser tu hijo. Y le dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Diga conmigo: el hijo pródigo le dijo a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Mis hermanos, aquí hay una verdad muy interesante que yo quiero tratar con ustedes en esta hora. Quiero decirles que de este pasaje y de esta narrativa hay muchos mensajes que se han predicado, de muchas perspectivas, de muchas vertientes, y yo hoy quiero tratar una específicamente, y es el espíritu correcto de un hijo que reconoce su agradecimiento. Repito, cuando yo digo déjame ser un jornalero, me parece que este debe de ser el espíritu correcto de un hijo que reconoce su agradecimiento. Mis hermanos, este muchacho tenía una conciencia. Óyeme bien, él tenía una conciencia no de pecado, sino una conciencia de agradecimiento, porque él dice así, escúcheme, él dice, mi padre no merece tener un hijo como yo. Mi padre no merece tener un hijo como yo. Por eso, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Porque él tenía conciencia. Óyeme bien en esta hora. Y aquí yo quiero tomar un tiempito para que hablemos algo acerca de la conciencia que nosotros debemos de tener. Cierto es, hermanos, que nosotros no debemos de tener una conciencia de pecado. Eso es cierto. Pero me parece que sí debemos tener conciencia de dónde nos sacaron y en dónde nos posicionaron. ¿Por qué yo digo que nosotros no debiéramos tener una conciencia de pecado? Porque eso sería invalidar lo que Cristo ha hecho. Vamos a leer para entender casi un capítulo, en Hebreos capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 25. Permítame usted introducir este mensaje poco a poco en la medida que el Señor nos va dando luz y nos va haciendo entender. Entonces, Hebreos capítulo 10, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 25. Dice así la Escritura: porque la ley, oigan, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, escuchen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sigan conmigo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sigan para que entienda, por favor. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron,
las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más, escuchen, esta es la razón por la cual nosotros no debemos tener conciencia de pecado, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ¿qué dice? No hay más ofrenda por el pecado. Otra vez, que Dios nos dé el entendimiento. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, he decidido leer todos estos versículos porque me era necesario para que nosotros podamos entender por qué nosotros no debemos tener conciencia de pecado. Es decir, cuando el pecado siempre está delante de ti, ese pasado está delante de ti, hay algo que tú no has entendido, hay algo que realmente no has entendido, y es la obra de la redención, lo que Cristo logró en la redención. Yo sé que esto no es fácil digerir. Sé que no es fácil entender lo que estoy hablando ahora mismo, pero la realidad es que la iglesia no debe tener conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo entró una vez y para siempre. Es decir, ese sacrificio, escúcheme, fue una ofrenda perfecta porque logró el propósito por el cual fue entregada. ¿Qué hizo Cristo? Cristo acabó con el pecado. Cristo acabó con el pecado. Por eso insisto en esto, porque mi mensaje no es: tú dirás, hazme como uno de tus jornaleros. Y estoy trayendo a colación la narrativa del hijo pródigo. Y tú dirás, pero ese muchacho dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero decirles esto: nosotros no debemos tener conciencia de pecado, pero sí debemos tener conciencia de gratitud.
No es que nosotros hagamos memoria del mal que hicimos, es que hagamos memoria del bien que Dios nos hizo. Mis hermanos, por la obra de la redención lograda por Cristo, ya no debemos tener conciencia de pecado. Insisto en esto porque no es lo que quiero enseñar. Lo que estoy hablando, lo que quiero enseñar es el espíritu correcto que debe tener un hijo que reconoce su agradecimiento por el bien del Señor. Veamos lo siguiente. En Romanos capítulo 8, el versículo 12. Voy a leer porque esto nos va a dar luz, arroja luz a este pasaje de lo que estamos enseñando. Romanos 8:12 dice, escuchen, así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué somos? Deudores. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo se sentía un deudor? ¿Por qué deudor? Porque él tenía conciencia de agradecimiento. Él sabía de dónde Dios lo había sacado y en dónde Dios lo había posicionado. Nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ese no debe ser el espíritu nuestro, pensar que Dios nos debe algo a nosotros. El espíritu correcto es pensar que nosotros somos deudores de Dios. Les pregunto, en la expresión del hijo pródigo a su padre, ¿qué ven ustedes? ¿Uno que le está reclamando algo al padre? ¿Uno que siente que el padre le debe algo o uno que reconoce que es deudor del padre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo tengo conciencia de tu amor, de tu bien, de que aquí en tu casa hay abundancia de pan. Yo tengo conciencia. No debes tener conciencia de pecado, pero sí conciencia para saber de dónde Dios te sacó y a dónde Dios te ha posicionado. ¿Qué fue lo que Cristo ha hecho por nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy un deudor. Yo me debo a Dios. Yo soy deudor a Dios. A Él le debo todo. Todo se lo debo a Él. Escúcheme, soy un deudor. El Padre no me debe nada a mí, dice Pablo. Yo le debo todo al Padre. ¿Qué ven ustedes ahí? El espíritu correcto que cada cristiano debe de tener. Cuando tú vienes a la iglesia, incluso al despertar en la mañana, tienes que decir, Señor, gracias. Yo soy deudor tuyo. Cuánto bien y cuánta misericordia has tenido de mí. ¿Cuál es el espíritu correcto? ¿Cuál es la conciencia que debe tener el cristiano? La misma conciencia que tuvo el hijo pródigo. Yo no merezco estar aquí. Yo no lo merezco. Yo no soy digno de estar aquí. ¿Qué tal que por un instante el hijo pródigo hubiese llegado y le dice, papá, aquí estoy, porque tú eres mi padre. Yo soy tu hijo y me recibes porque me recibes. ¿Qué ven ustedes ahí? Orgullo, prepotencia. A veces hay cristianos que llegan a la iglesia así, pensando que Dios les debe algo. Ellos le demandan a Dios. Dios no nos debe nada. A ver, el padre del hijo pródigo no le debía nada. El hijo pródigo le debía todo al padre. ¿Entienden? Arroja luz lo que yo quiero enseñar. ¿Entienden ustedes? Tú tienes que decir, Señor,
tú no me debes nada a mí, yo te debo todo a ti, yo soy un deudor tuyo. Por eso es que el ministerio del apóstol Pablo fue tan eficiente para Dios, porque ese hombre, por ejemplo, cuando se hablaba de pecado, él dice, yo el primero. Dice él, yo tengo cosas de que jactarme, pero ay de mí si yo hago eso. Es Pablo el que dice, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Un ministerio muy eficiente, ¿por qué? Porque él era deudor de Dios y de su obra. Y Pablo, el apóstol, fue muy consecuente en ese espíritu. Nosotros somos deudores, óyeme bien, deudores, es decir, le debemos a Dios todo. Nos debemos a Dios y a su obra. Nos debemos a Dios y a su obra. Nos debemos a Dios y a su obra. El apóstol Pablo fue muy consecuente en ese espíritu que él siempre, en el que siempre se movió. Vean, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1, versos 13 al 14. Romanos 1, 13 al 14. Dice así el apóstol: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él fue consecuente. No merezco nada, soy deudor. Así, con ese espíritu llegó el hijo pródigo. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. No merezco estar aquí, Señor. No lo merezco. Eso habla de un espíritu humilde. La Escritura dice que Dios resiste al soberbio. ¿Cuántos hay en la cristiandad, en esa casa grande, que se sienten dignos, que le demandan a Dios? Hay algunos que hasta le ordenan al Espíritu Santo las cosas que deba de hacer. Es una cosa terrible. Muchas veces nosotros no somos reverentes cuando llegamos a la presencia de aquel que todo lo hizo por nosotros, que somos tan deudores. Ahora, el apóstol Pablo, él sabía que era deudor de Dios porque él tenía conciencia de dónde Dios lo sacó. Él no tenía conciencia de pecado. Él tenía conciencia del bien de aquel que metió las manos en el lodo cenagoso, de aquel que fue al muladar y lo acercó, lo atrajo a él con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Él tenía conciencia de esto. Ay de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que están a la distancia. Ay de nosotros que no tengamos conciencia de gratitud. Ay de nosotros que no tengamos esa conciencia de uno que es deudor de Dios. Yo les voy a decir en un momento qué es lo que pasa. Mis hermanos, como ya dije, ese debe ser el espíritu correcto de un hijo de Dios, uno que sabe lo mucho que se le ha perdonado. Yo pregunto, ¿tienes conciencia de lo mucho que Dios te ha perdonado? Ojo, porque el enemigo trabaja tratando de eliminar esa conciencia. Pero por eso es que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos recuerde el bien de Jehová. ¿Le recuerdan al salmista? Alma mía. Lo que él estaba diciendo en último análisis es, no pierdas la conciencia. No te olvides. ¿Quién es Jehová para ti? Y ahí él dice una serie de cosas. Entre las cosas que dice, Él es el que te rescató. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y Él le dice, ten conciencia, alma mía.
No olvides ninguno de los beneficios del Señor. Mi mensaje en esta hora es: hay que tener conciencia de gratitud. Como ya dije, no de pecado. No estamos hablando de lo malo que fuimos, sino de lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Hay que tener conciencia y decir: yo no puedo olvidar el bien de Jehová. Yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó. Yo no puedo olvidar cómo Dios lo dio todo, cómo Dios me buscó y me salvó, cómo Dios me dio a Cristo. No puedo olvidar. Tiene que estar presente en nosotros, hermanos, para que siempre haya gratitud. ¿Qué es lo que nosotros somos? Deudores. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que nosotros somos? No, oigo, ¿qué es lo que nosotros somos? Pregúntale que tienes a tu lado: ¿qué es lo que tú eres? Yo les pregunto: ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Deudor, deudor. No importa el lugar de la mesa donde me hagas sentar. Me es suficiente con estar aquí contigo. No importa el lugar que yo tenga que ocupar, al final no merecía ningún lugar. Yo tengo conciencia, eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso digo: ay de nosotros que no tengamos conciencia del bien de Jehová, de dónde Él nos sacó. Vean, por ejemplo, mis hermanos, en Lucas 7:47, arroja también mucha luz. Lucas 7:47 dice así, es revelador esto, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Escuche, porque amó mucho, tenía conciencia, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? Y si tú me dices mucho, yo te digo: ¿le amas mucho? Porque tú dices: no, yo lo amo poco. Entonces es porque tú dices: Él me ha perdonado a mí poco. Y yo creo, mis amados, que Pablo sentía ese peso: soy deudor, porque él sabía lo mucho que el Señor le había perdonado. Y yo digo las mismas palabras de Pablo: soy deudor, porque yo reconozco lo mucho que Dios me ha perdonado. Tengo conciencia, no de pecado, porque sé lo que Cristo hizo, pero tengo conciencia de mucha gratitud, de mucho agradecimiento. ¿Cuál es mi espíritu? Me debo a Dios. Deja a Dios, maldice a tu Dios, muérete. Como decía en los días de la desesperación de aquella mujer a su esposo: muérete, maldice a tu Dios. Y él decía, voy a ponerlo en mis palabras: no puedo, todo se lo debo a Él. Aleluya, aleluya. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Imagínense que el hombre naturalmente es polvo. ¿Y cómo es que Dios hace el milagro de llevar a un hombre que es polvo, llevarlo a estar con Él eternamente y para siempre? Mis hermanos, Dios en el principio hizo del polvo de la tierra un hombre. Del polvo de la tierra un hombre. Pero ¿saben qué estaba construyendo Dios en Cristo Jesús cuando Él vino aquí? Él vino a construir un hombre espiritual para llevarlo a habitar con Él eternamente y para siempre. Ya no polvo, sino un hombre que participa de su naturaleza, una mujer que participa de su naturaleza, de esa misma esencia. El hombre nuevo tiene la misma esencia de Dios. Entonces la pregunta es:
¿Han visto ustedes las personas que no tienen ninguna responsabilidad para con Dios ni para con su obra? Es porque ellos la conciencia le han perdido. La mente, oiga, la Biblia habla de una conciencia cauterizada. ¿Saben qué significa eso? Hay una marca que puso el enemigo. Los marcó de manera tal que han perdido la conciencia. Más o menos es así como cuando te van a hacer una operación y tienen que dormirte. Estás dormido. Estás dormido. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Ha inyectado a mucha gente para que esté dormida. Han perdido la conciencia. Está cauterizada. Y el Espíritu Santo en esta noche quiere despertar la conciencia para que nosotros no olvidemos, queridos hermanos, de ese Padre bueno. Porque ese Hijo pródigo, en último análisis, nos representa a todos nosotros. A todos nosotros. Por eso yo digo que nosotros debemos de tener ese espíritu de saber que ustedes creen que tú mereces esa ropita que andas, ese perfume, esas cositas que tú tienes, ese carro, esa empresa, esa familia. Hermanos, nosotros merecemos menos que nada. Ay, siento la presencia de Dios hermosa. Nosotros merecemos menos que nada. Y eso en otras palabras, Pablo decía, yo no puedo olvidar todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Cómo voy a separarme de ti? ¿Cómo voy a dejarte si tú eres la fuente de mi vida? Eres la fuente de mi vida. Si yo me olvido de ti, yo muero. Separado de ti, yo no puedo hacer nada. Estos frutos que ustedes ven en mí, la razón es porque yo estoy en Él, pero el día de mañana yo dejo de estar en Él y el fruto se acaba, porque yo no lo sustento a Él, Él me sustenta a mí. Él no vive por mí, yo vivo por Él. Yo no soy portador de nada, Él lo tiene todo, Él es el que lo llena todo. Conciencia. Pido a Dios que por el Espíritu Santo nuestra conciencia sea avivada, que tengamos una conciencia sana, como esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Amó mucho. ¿Qué hizo ella? Amó mucho. ¿Por qué amó mucho? Porque mucho se le perdonó. Ella era consciente de lo mucho que le habían perdonado. Y por eso ella amó mucho. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando comienzan a enfriarse y comienzan a dar un servicio de una manera, diríamos, sencilla, sin sacrificio? ¿Qué es lo que pasa? Que la conciencia está cauterizada. Se olvidaron del Dios que dijo, yo voy por ti, te encuentro porque te encuentro, te rescataré. Yo voy y no importa qué tan atado estén las cadenas del mundo, no importa en las tinieblas densas donde tú estés, porque yo te busco y te encontraré y te rescataré y te sanaré y te libertaré y te perdonaré. Aleluya. Y te sentaré a mi diestra, dice Dios. Y lo hizo porque lo hizo. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sana mi conciencia. Deudores somos. Esta palabra brotó en mi espíritu mientras estábamos en Colombia. Oraban por mí. Cuando brotó en mi espíritu con tanta precisión esta palabra, deudores somos. Mientras más deudor tú te sientas del Señor, más eficiente va a ser la obra de Dios en ti. Más eficiente. Mis hermanos, yo pregunto, ¿por qué el hijo pródigo, sabiendo que era un hijo legítimo,
le dijo a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Saben por qué? Porque él reconoció, ojo, porque aquí viene el desenlace de este mensaje. Porque él reconoció que no merecía nada y que ahora era un deudor a su padre. Esa era la diferencia del hijo menor para con el mayor. Ojo, porque aquí Dios puede hablarnos. Esa era la diferencia del hijo menor para con el mayor. Esa es la diferencia entre unos y otros. Esa es la diferencia porque hay unos que se entregan tanto y otros nada. Esa es la diferencia porque hay gente que para con Dios dice: yo iré hasta las últimas consecuencias. Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Cuál? En que unos se sienten deudores y otros más bien sienten que el Padre les debe a ellos. Ahí te estoy hablando de los dos muchachos, del menor y el mayor. ¿Saben ustedes, amados? ¿Saben ustedes que, ya dije, el menor se sentía deudor al padre? Pero escuchen, el mayor sentía que el padre le debía a él. Escuchen, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Lean conmigo Lucas 15, 29. Lucas 15, 29. Vean ustedes, veamos lo que le dice el hijo mayor a su padre. Le dice: mas él, respondiendo, dijo al padre. Aquí está hablando del hijo mayor. Oigan lo que le dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Escuchen, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese espíritu muchas veces está en hermanos en la congregación, que ellos le dicen al padre: ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está mi becerro? Hay personas que llegan delante de Dios enfermos y le reclaman a Dios la sanidad. Escúcheme, le reclaman a Dios la sanidad, cuando en toda la Escritura la sanidad depende de la misericordia de Dios. En otras palabras, si Dios quiere sanar, sana, y si Dios quiere, no sana. ¿Es malo Dios porque no sane a alguien que no merece nada de Él? ¿Es injusto Dios porque no le dé a alguien algo que no le debe Dios nada? Y entonces algunos, cuando Dios les da algo a aquellos que Él no les debe nada, también dicen que Dios es injusto porque a uno les dio y a otro no les dio. Yo digo que no es injusto, yo digo que es misericordioso, yo digo que es bueno, yo digo que es santo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el espíritu que prevalece en nosotros? ¿El del hijo pródigo o el del hijo mayor? El hijo pródigo: papá, yo no soy digno, tú eres muy bueno para... Ay, Señor, tú eres muy bueno para yo estar contigo. Tú eres muy santo para yo estar aquí en tu casa. Envíame un poco más distante, que yo pueda estar allá con los jornaleros, porque yo no soy digno de estar aquí contigo. Tú eres muy bueno, yo soy muy malo. Pero vean al otro: nunca me has dado nada. Yo he estado aquí, nunca te he desobedecido. ¿Dónde está lo mío? Uno se sentía deudor y el otro demandaba que se le pagara. Que Dios nos ayude, amados. Yo les voy a decir algo que he estado analizando tremendamente. De acuerdo a la Biblia, ¿dónde Dios habita? En las alturas. Leamos el texto. Búsqueme por favor Isaías 57:15.
para que vean ustedes dónde Dios habita. Hay dos lugares donde Dios habita. Y los dos lugares son de mucha complacencia para Dios. Los dos lugares son de mucha satisfacción para Dios. Vean ustedes, dice, porque así dijo el alto y sublime. Oigan dónde habita. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Ese es un lugar. Y el otro lugar, él dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí están los dos lugares donde Dios habita. Por eso yo digo, la humildad es como el trono de Dios. Donde quiera que haya humildad, Dios está entronado. Aleluya. Donde quiera que haya humildad, Dios está entronado. Es que Dios lo dice tan clarito. Yo digo, Dios estaba con el hijo pródigo. No así con el mayor, porque el mayor era soberbio. Porque el mayor demandaba, era demandante. El otro no demandaba nada, todo lo contrario. Yo sé que soy tu hijo, pero hazme como un jornalero. Tú eres muy bueno, yo soy muy malo. Todo lo que yo te hice. No, yo tengo conciencia. Yo veo lo bueno que tú eres. Yo no merezco estar aquí. Y después podemos hablar de la actitud del Padre, que seguramente Dios dice, ciertamente, tú no mereces estar aquí. Pero hay uno que vino en tu representación y que por causa de él, tú mereces estar aquí conmigo. Entonces el punto es así, ¿cuál es mi espíritu? Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios dice, traigan el vestido mejor, traigan calzado, tráiganme en anillo, tráiganme en anillo, dice Dios. Y por favor, dice Dios, maten al becerro más gordo, el que yo he venido engordando para este día. ¿No ves que mi hijo muerto era, mas ahora vive? ¿Sabe por qué vive ese muchacho? Por el espíritu de humildad con el que él regresó. El padre sabía que iba a regresar y entonces mandó engordar a un becerrito para aquel día. Ahí está. Pero si tú llegas delante de Dios, ¿dónde está mi becerro? ¿Dónde está mi vestido? ¿Qué pasó con mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi lugar? Como dijo por ahí un predicador en los Estados Unidos, ¿dónde están mis millones? Mientras que el otro dice, tú un anillo para mí. No, yo no lo merezco. Yo tengo que estar con los jornaleros. Hazme como un jornalero, no me des anillo, no me des vestido. Si yo estoy a punto de comer las algarrobas de los cerdos, yo no merezco estar aquí. ¿Está entendiendo usted? Y yo pregunto, ¿qué te debe Dios a ti? Yo pregunto, ¿tienes una conciencia de deuda, de gratitud? Si eso es así, porque estoy orando al Espíritu Santo que sane nuestra conciencia. Dorita, no merecemos nada. Somos deudores. Aquí hemos venido hijos pródigos, con un espíritu correcto, diciéndole al Señor, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios dice, ese espíritu me gusta. Y más que un jornalero, yo te he dado potestad de ser llamado hijo mío. Ese es el espíritu correcto. Pablo lo entendió. Ellos lo entendieron. Deudores somos.
Diga conmigo, deudores somos. Deudores somos. Deudores somos. Hermano mío y hermana, somos deudores. Somos deudores. Que Dios nos ayude y sane nuestra conciencia. Limpie Dios nuestra conciencia para entender no tanto lo malo que fuimos, sino lo bueno que Dios es. Para entender el bien de Jehová. Y así vayamos por la vida, entendiendo que somos deudores. Si nosotros vamos con ese espíritu, no olviden lo que les dije. La humildad es igual al trono de Dios. Porque ahí están los dos lugares donde Dios habita. Dios habita en lo más alto, pero también con el más humilde. A mayor humildad, mayor gracia, mayor perfume de Dios. A mayor humildad, mejor presentación, mejor representación de Dios. Es mi deseo y mi oración a ustedes que nos ven y nos escuchan. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Y que Dios ponga en ti ese espíritu de deudor. Y te aseguro que tu ministerio, tu vida cristiana, será muy eficiente para el reino de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.